Vamos a otro tema, Noticias 24. La tasa de victimización en el comercio alcanzó cifras históricas el primer semestre de este año. Un 61% de los encuestados declararon haber sido víctimas de algún delito. Abordamos este tema, junto a Bernardita Silva, gerente de estudios de la Cámara Nacional de Comercio. Bernardita, como siempre, gracias por estos minutos. ¿Qué tal? Hola, ¿cómo estás, Nicolás? Gracias por la invitación. ¿Qué conclusiones van sacando de esta encuesta que se ha hecho durante bastante tiempo por parte de la Cámara Nacional de Comercio? ¿Hay puntos de inflexión o cambios preocupantes con respecto a encuestas anteriores? Sí, como tú dices, esta es una encuesta que hacemos desde el año 2008, es decir, ya llevamos hartos años de data y de acumulación de resultados. Y esto es bastante preocupante porque volvimos a alcanzar como un nuevo récord en la tasa de victimización del comercio, restaurantes y hoteles, que nosotros calculamos de 61,8% durante el primer semestre de este año. Ya habíamos tenido también un récord en el segundo semestre del año anterior, entonces vuelve a haber un pic y se acentúa también más esta diferencia pre y post pandemia, dando cuenta de un difícil escenario actual. Es decir, claramente el escenario que había previo a la pandemia, la tasa de victimización era menor a lo que estamos viendo post pandemia. Eso, claro, porque se tiene que hacer esa comparación con lo que es prepandemia, durante la pandemia y post-pandemia. Y en ese sentido, la pandemia, de alguna forma, dentro de todo lo malo, lo negativo que tuvo en los distintos sectores para la ciudadanía y para el comercio, sí tuvo un punto donde bajaba la victimización. Ahora, eso más bien fue un punto que tiene que ver con las medidas que se aplicaban, con las cuarentenas, toques de queda, eso ya no está. Entonces, estamos en una situación habitual, pero es más preocupante que el periodo prepandemia. ¿Ha aumentado con respecto a eso? Sí, de hecho, nosotros vemos de que, por ejemplo, previo a la pandemia, el promedio que teníamos de la tasa de victimización era de 49,6% entre el 2008 y el 2019. Ya. Y post pandemia estamos con un promedio de victimización de 60,2%, es decir, es bastante mayor. Sobre todo la alza ha sido mayor aún lo que son las ciudades del norte, con una alza más o menos del 50% en estos promedios pre y post pandemia. Entonces, claramente el escenario cambió. Y también cambió el escenario, porque por un lado está la tasa de victimización, que es algo concreto que se le pregunta a los locatarios, ¿usted fue víctima o no de un delito durante el primer semestre, ¿no es cierto? Y se les define una lista de delitos. ¿Qué hemos visto ahí? De que el tipo de delito también ha cambiado. Por ejemplo, ahora tenemos el daños materiales al local, que eran delitos que tampoco teníamos antes, por ejemplo, en el 2019, delitos con mayor connotación violenta, robo de mercancía en ruta, cosas que antes Claro, no antes las no veíamos estaba. tanto. Antes lo más normal era hurto hormiga, ¿no es cierto? Hurto Entonces, eso hormiga también ha cambiado. era lo más habitual, digamos, y lo que ocupaba gran parte de este índice de victimización. Claro, en cambio ahora es daños materiales al local. También vemos que ha alcanzado un alto porcentaje el tema de robo de mercancía en ruta. No es bajo tampoco el porcentaje de robo con violencia, y de hecho más de un 40% que fue víctima de robo con violencia lo fue más de una vez durante el semestre. Entonces ese es un dato concreto de victimización, y lo que también es concreto y que preocupa es la no denuncia, porque vemos de que sobre un 70% no está denunciando. Entonces, muchas veces cuando uno ve los datos que oficiales, ¿no es cierto?, que algo bien, etcétera, están basados en la denuncia. Claro. Pero cuando tenemos delitos que no se están denunciando, que es lo que nosotros vemos acá, es una cifra negra que no se está midiendo y que en este caso nosotros sí lo estamos midiendo y que preocupa mucho. Sí, ahí en este punto en particular, Bernardita, se pregunta también por qué no se denuncia. Sí, de hecho, cuando preguntamos siempre por qué no se denuncia, y hay un 71,8% que dice que no confía en la eficiencia de la denuncia, que al final es una pérdida de tiempo. Antes el 63% había dicho eso, ahora un 71%. Ya. O sea, igual seguía siendo alto, digamos. Claro, sigue siendo alto. Después viene un grupo, un 54%, que habla que es un trámite engorroso, de mucha burocracia, que esa razón también subió frente al semestre anterior. Y por otro lado, tenemos también que de aquellos que denuncian, hay un 78% que no tiene los resultados, no obtuvo resultados que esperaba de esa denuncia. Entonces, al final es un círculo vicioso de ¿para qué voy a denunciar si al final no obtengo el resultado que yo espero? Y va aumentando esta cifra negra que tenemos. Es bien interesante eso, porque la no denuncia apuntar a que un porcentaje importante es porque considera que es una pérdida de tiempo, que es engorroso y que finalmente es un tiempo que no va a terminar en nada.
Eso se puede abordar. Si se trata de abordar otros puntos como por ejemplo el temor, eso ya es bastante más complejo. Evidentemente hay un tema más de fondo, pero cuando gran parte de los encuestados dicen es porque es muy engorroso, claro, allí hay un punto efectivamente donde se podría echar mano, digamos. Voy desde lo cuantitativo a lo cualitativo y en términos de proyección también. Sí, de todas maneras, ahí hay un tema en el cual nosotros siempre enfatizamos y hacemos el llamado a que se denuncie, porque la manera de poder actuar es denunciando, entonces también es importante eso. Y por otro lado, el tema del miedo también es un tema, porque la segunda parte que tiene esta encuesta es la parte de percepción. Ya. Y ahí también vemos que hay un 54% de los establecimientos que dicen que el barrio donde está ubicado su local, restaurante, hotel o local comercial, es poco o nada seguro. Y eso también aumentó significativamente frente a la medición anterior. Entonces aumenta la sensación de inseguridad en los barrios donde están ubicados los locatarios que se han encuestado. También hay más de un 50% que dice que la violencia con que ataca a los delincuentes es mayor y cerca de un tercio percibe con frecuencia bandas de crimen organizado en los alrededores. Entonces, había un cambio claramente en lo que vivíamos años atrás con lo que estamos viviendo ahora. Ahora, en otros puntos que ustedes han mencionado, tú nos decías que también es para revisar en el estudio, delitos que antes eran bastante bajos en términos de lo que ocurría para los comerciantes, pero que ahora ya se vuelve una constante, y delitos que se van incorporando también a este catálogo bien complejo que hay que abordar. Claro, como te decía, otros daños materiales al local, hay cerca de un 30% que fue víctima de daños materiales al local, que puede ser desde un destrozo, un incendio, que te entren, te destruyan, se van, y eso no, era algo que no veíamos años atrás. Después viene el robo de accesorios de vehículo de uso comercial, donde también hay cerca de un 13% que fue víctima y cerca de un 6% es víctima de robo de mercancía en ruta. Y ahí también va cambiando según su rubro, porque si yo me voy al rubro de grandes tiendas, departamentos, supermercados, hay un 45% que fue víctima de robo de mercancía en ruta. También va cambiando un poco el tipo de delitos según el tipo de locales. Por ejemplo, Claro. En hoteles y restaurantes también es más alto el tema de daños materiales al local. En estaciones de servicio, con preventa, automóvil y logística, es muy alto el robo con violencia, alcanza casi un 15%. Entonces, también ha habido un cambio del tipo de delito y también es distinto a veces el tipo de delito según los subsectores que vamos analizando. Claro, y tú lo comentabas también, Bernardita Silva, va a depender también de qué punto del país estamos hablando. No es lo mismo el centro, el norte y el sur en ese caso para lo que puede ser esta medición. Claro, de hecho, impacta bastante la tasa de victimización que se alcanza en Valparaíso, Viña del Mar, casi un 70%, 69,9%. Es decir, 7 de cada 10 encuestados ahí dijeron que fueron víctimas de algún delito durante el primer semestre. Y ahí destaca mucho también lo que es el hurto y los otros daños materiales al local. También es una ciudad donde aumentó la inseguridad, también es una ciudad donde hay más percepción de violencia y de presencia de bandas de crimen organizado. También es una ciudad que tiene mucho el tema del comercio ambulante ilegal afuera de sus negocios, porque ahí también incide en la mayor victimización. Sí. Bernardita, estamos viendo varios datos de esta encuesta de victimización que hace la Cámara Nacional de Comercio. Ahora, en términos de los sectores también hay diferencias, pero por sobre todo, me imagino que también uno puede proyectar de alguna forma lo que va pasando en los ciclos. Bueno, el año, uno lamentablemente pensaría que la tendencia se debería mantener un primer semestre con un segundo semestre. A ver, es difícil contestar esa pregunta porque, por un lado, nosotros les preguntamos a los encuestados qué es lo que ellos creen. Ya. Y hay un 48,5% que cree que va a aumentar la Ya, perfecto. Es que lo veo por el tema este de la semestre. percepción y proyección, y también considerando que segundo semestre, especialmente en lo que son los últimos meses del año, el comercio es bastante, no es bastante más activo, sino que hay muchísimo más comercio por razones obvias, por la fiesta, y se dan estos espacios donde lamentablemente hay hechos delictivos. Sí, pero tú sabes que si uno mira históricamente para atrás, ¿Ya? no necesariamente un semestre es más alto que el otro. Ok, sí. De hecho, ahora último venimos ya experimentando las últimas 4 mediciones alzas, siempre. Ya.
Entonces, si seguimos como una así, y tendencia. ojalá que no, y la idea es que no estemos en 6 meses diciendo tenemos un nuevo récord en la tasa de victimización. Ojalá que no, y la idea es que eso no suceda Lógico. y empecemos a bajar. Ahora, y en un tema que ustedes han abordado muchísimo como Cámara, en el origen, en las fuentes de los hechos delictivos, por ejemplo, el crimen organizado, también es lo que tiene que ver con el comercio ambulante, ¿no? Ahí también tiene que ver, es decir, no todo el comercio ambulante Por ilegal supuesto. tiene crimen organizado detrás, eso está claro. Pero sí hemos visto en los últimos años una mayor presencia de bandas de crimen organizado que muchas veces usan también al comercio ambulante ilegal como la última, ¿no es cierto?, cara que está ahí en las calles y se han tomado las calles y ya hemos visto, de hecho, las últimas semanas lamentables noticias de temas de extorsión a comerciantes, Sí. homicidio. Entonces ya el tipo de delito que hemos incluido nuevos delitos, vamos a tener que empezar a incluir extorsiones. Es bastante preocupante. Por supuesto, de todas maneras. Bernardita Silva, gerente de estudios de la Cámara Nacional del Comercio, muchísimas gracias nuevamente por acompañarnos. Que esté muy bien. Gracias a ustedes, Nicolás, que esté muy bien. Buenas tardes, chao.